Vamos a sacar el pentecostal que hay dentro de nosotros, ¿listo? O sea, si están de acuerdo con la pregunta que les voy a hacer, dicen amén, ¿va? ¿Quiénes este año quieren experimentar de forma especial el amor de Dios? Amén. Bueno, pero ustedes tienen un pentecostal más grande adentro, ¿listo? ¿Quiénes este año quieren experimentar de forma especial el amor de Dios? Amén. Muy bien. Eso es muy importante porque uno normalmente no planea eso, pero es muy importante querer experimentar el amor de Dios, porque el amor de Dios es el principio de la vida. Entonces, pensando en eso, les quiero traer un texto bíblico que habla de una dimensión del amor de Dios. Dice así Proverbios capítulo 3, versículo 12. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes quieren experimentar este año el amor de Dios? Pues una de las dimensiones del amor de Dios, según el texto bíblico, es la disciplina. La disciplina, ¿verdad? Y pues obviamente la Biblia dice que la disciplina en principio no es causa de gozo, ¿sí? Y pues yo no he visto al primer niño que le diga al papá, papá, tengo unas ganas de disciplina esta mañana. No es normal, ¿sí? Incluso se nos hace masoquista una oración que diga, Señor, por favor este año, disciplina, ¿sí o no? Pero hay un aspecto en el que la disciplina es una muestra de amor de Dios. A veces nos metemos en cosas que no debemos y Dios, ¿sí o no?, nos tiene que enderezar. Y eso duele, es difícil. Y es una muestra de cómo Dios nos ama. Hay al menos dos cosas en nuestro corazón que están muy enraizadas, que creo que Dios quiere arrancar de nosotros. Una de esas cosas es el orgullo. Bueno, alguien dice que el orgullo es como el mal aliento, lo sienten todos alrededor menos uno, ¿sí? El orgullo, somos muy orgullosos, somos personas muy orgullosas. En una definición bíblica, el orgullo es pretender ocupar el lugar de Dios. Querer ser Dios, decirle a Dios en el trono del universo, Dios, tengo mejores ideas que tú, ¿sí? Ven, quítate, estás ocupando mi lugar. ¿Se acuerdan que, según lo que dicen los estudiosos, el orgullo fue el primer pecado? El primer pecado es pretender ocupar el lugar de Dios. El orgullo es satánico, es diabólico, es querer ser Dios. Y uno dice, no, pero yo no estoy para tanto. Sí, yo no, ¿cómo se me ocurre decirle a Dios que se quite en mi lugar? Jamás. Pero ¿qué tal en todas esas áreas de tu vida donde Dios dice A, pero tú dices B? El orgullo es la esencia de todo pecado. Y el orgullo tiene un gemelo maldito que se llama el egoísmo. El egoísmo es tener al yo en el centro, es que yo soy el centro de gravitación del mundo y todo gira en torno a lo que yo quiero, cuando yo quiero, porque yo quiero. Una definición un poquito más elaborada del orgullo, del egoísmo es esta. El egoísmo es la tragedia de ser adictos a nosotros mismos. ¿Conocen personas adictas? Las personas adictas gravitan en torno a esa adicción, ¿sí? Y a veces pensamos que la adicción se trata solamente de sustancias, pero no necesariamente es así. Una de las muestras más grandes de que somos adictos a nosotros mismos son las selfies. ¿Han visto? ¿Saben qué son las selfies? ¿Sí? Nuestro mundo está inundado de selfies por todos lados, ¿sí? A nosotros mismos. La gente se toma 300 fotos antes de subir una que diga solamente sé tú mismo, ¿sí? Todo el tiempo estamos buscando la aprobación de la gente, los me gusta de las personas. Queremos que la gente nos dé su aprobación porque creemos que el yo es el más importante. Y eso está enraizado en todo corazón humano. El orgullo y el egoísmo. Y Dios quiere derribar el orgullo y el egoísmo en nuestra vida. Es lo más amoroso que puede hacer, pero también puede ser lo más doloroso. Hay un texto que seguramente ustedes han escuchado esta historia, que es la historia de Babel. Y allí nos encontramos cómo Dios derriba todos estos proyectos que son egoístas y orgullosos. Leamos en Génesis capítulo 11, versículos 1 en adelante. Dice así: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron.
Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos en el fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por todo el mundo. Vean, Dios deja algo muy claro, y es que todos los seres humanos tenemos un potencial extraordinario. ¿Sí o no? Dios mira al ser humano, mira este proyecto y dice: oiga, esta gente es capaz de muchas cosas. Todos los seres humanos tenemos un potencial extraordinario por una razón: fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios no está en contra del potencial humano, Dios lo creó, porque esa es la primera idea que nos puede dar la Torre de Babel. Leemos esto y decimos: no, pero entonces ¿qué? ¿Dios está en contra del progreso? No. Dios no está en contra ni del progreso ni del potencial humano. Dios está limitando la forma como usamos nuestro potencial. ¿Por qué? Todos sabemos que hay personas que son brillantes para el mal, ¿sí o no? Hay gente muy inteligente. La ciencia, por ejemplo. La ciencia nos ha entregado cosas extraordinarias. Hoy en día tenemos cosas que pensábamos que solamente aparecían en las películas futuristas gracias a la ciencia. La ciencia ha inventado curas para enfermedades que hace años se pensaba que íbamos a vivir con eso: el polio, la malaria. La ciencia nos ha entregado cosas extraordinarias, pero la ciencia también inventó la bomba atómica. La ciencia también inventaba las armas químicas. ¿Por qué? Porque tenemos un potencial extraordinario y lo podemos usar para bien o para mal. Querido hermano, le profetizo algo: usted este año va a lograr cosas. De verdad, se lo profetizo, hoy se lo firmo. Este año va a lograr cosas. La pregunta no es si vas a lograr algo, sino qué vas a hacer con ese algo que vas a lograr. ¿Lo vas a usar para la gloria de Dios o para tu propia gloria? Ahora, cuando leemos estos textos, investigando un poco al respecto, me encontré que hace unos años en el periódico El Tiempo, un señor que se llama Hernán Toro, que es uno de los promotores de una página que se llama escépticosdecolombia.com, entonces leen estos textos y dicen: no, pero eso es un texto sumamente irrisorio, mítico y todas esas cosas. Dicen y se burlan y ridiculizan la Biblia porque dice que es una explicación mítica de cómo se dieron los lenguajes. Vean lo que él dice en uno de sus apartes. Dice así: la explicación mítica de Génesis para el origen de los idiomas es falsa. El relato de Babel no es más que un intento primitivo de explicar la existencia de los lenguajes, en una época en la que no se sabía que los idiomas evolucionan por parte de personas que creían que la tierra era un círculo plano con el firmamento encima, como un domo sólido que se podía alcanzar con una torre. ¿Qué le dice uno a escépticos.com cuando leen este texto y dicen: oiga, sí, qué explicación tan primitiva de cómo se dieron los idiomas? Estamos hablando del potencial humano. Cuando ustedes leen el texto bíblico, en el hebreo la primera frase es esta: toda la tierra era un labio. Así, literalmente, ustedes se acercan al texto hebreo y dicen: toda la tierra era un labio. ¿Cómo traduce uno eso? ¿Sí? Si ustedes leen literalmente eso, ¿cómo lo traducen? Lo que tendríamos que hacer al estudiar en ese momento a la historia es comparar con otros textos de ese momento y encontrar dónde podemos ver una frase similar para ver qué significa. Entonces, nos 12 a.C., que se llama el prisma de Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser es el señor que van a ver a continuación. Esta es su foto de perfil, literalmente, ¿sí?
Este era Tiglat-Pileser, uno de los grandes emperadores asirios de la antigüedad. Y vean lo que dice el prisma de Tiglat-Pileser. ¿Listo? Para que encontremos qué significa eso de un solo labio. Desde el principio de mi reinado hasta mi 5º año de gobierno, mi mano conquistó por todo 42 territorios y sus príncipes. ¿Cómo se llama cuando alguien logra conquistar 42 territorios? Eso se llama un imperio, ¿no? Un imperio. Hasta la tierra de los hititas y el mar de Occidente, yo los convertí, digámoslo juntos, en un solo labio. ¿Y qué es un solo labio? Tomé rehenes e impuse tributos. Una de las fuerzas de los imperios antiguos era unificar los idiomas para que la gente solamente hablara lo que el emperador hablaba. Era eliminar los idiomas de toda la gente. Esta es gente que usó su potencial para amar. ¿Qué quiere decir eso? Esta es una de las explicaciones que dan los estudiosos. Aquí no se trata solamente de castigo, la Torre de Babel, se trata de liberación, porque Dios está juzgando a un imperio de turno, una persona que usó su poder para tomar rehenes, para hacer maldad, para violentar a personas. Dios usó su poder para limitar eso. ¿No les parece extraordinaria esa observación del autor? ¿Qué tiene que hacer Dios para ver la gran construcción de Babel? Dios tiene que bajar. Babel no le llegó ni a los tobillos a Dios. Y eso, queridos hermanos, debería dar esperanza, porque Dios es más poderoso que cualquier rey que haya sido un gran empresario y en el norte del planeta esté tuiteando cualquier cosa. Dios es más poderoso que un gordito en Norcorea que está tratando de experimentar con bombas nucleares. Dios es más poderoso que un tipo que está montado en el poder y piensa que se dicen millones y millones. ¿No les debería dar esperanza eso? Hermanos, estamos rodeados de gente que quiere unificar todo bajo su poder, que está usando su potencial para la maldad, y Dios juzga eso. Babel no comienza en castigo, Babel comienza en esperanza, porque yo sé que hay gente que a nuestro alrededor quiere nuestra maldad, quiere que caigamos, quiere que nos vaya mal. Si ustedes están en empresas, pues gracias a Dios en la iglesia no nos toca así. Se imaginan nosotros compitiendo aquí entre nosotros, no sería tan sano, pero yo sé que hay gente que hace zancadillas, ¿sí? Cuando se trata de plata, ahí sí sale, ¿sí o no? Lo peor del corazón humano. Debería dar esperanza que la Torre de Babel cayó, pero Dios sigue siendo Dios. Dios es más poderoso, Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios protege al ser humano. Y por eso, desde esta perspectiva, que Dios le haya dado distintas lenguas al ser humano es una exaltación de la verdadera diversidad, porque Dios quiere que los seres humanos alcancen su potencial, pero para bien. Ahora, ya hablamos de los grandes imperios. Por un segundo, hablemos de tu propia vida. Uno de los ejes centrales del texto es que dice que por primera vez usaron ladrillos en vez de piedras. Las piedras en la construcción, pues, ¿qué características tienen las piedras? Las piedras tienen diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes pesos. ¿Y eso qué significa? Que si tú quieres construir en piedra, no puedes construir grandes cosas, ¿verdad? Porque pueden ser proclives a caerse. Por eso los seres humanos en principio se dice que vivieron en cuevas, porque mientras inventaban los ladrillos no podían hacer grandes construcciones, lo máximo que podían hacer altares o pequeños lugares de protección. Pero en Babel, por primera vez, esto no lo voy a alzar, por primera vez usaron ladrillos. Los ladrillos pueden ser de una única forma, pueden ser de un único peso, y tú los puedes moldear según lo que tú quieras. La creatividad es el límite. ¿Cómo se llama esto? Pasar de piedras a ladrillos. Se llama tecnología.
O si le quieren poner otra palabra, se llama progreso. ¿Les puedo hacer una confesión como pastor? Vean, yo me he dado cuenta que a veces lo que más aleja a la gente de Dios no es que las cosas les salgan mal, sino que todo les salga demasiado bien. Y eso me pone en una encrucijada cuando ustedes me piden, pastor, ¿usted puede orar para que me vaya bien en esto? La verdad a veces no sé. Porque conozco muchas personas que de verdad cuando estaban en la inmunda, ahí pegaditos al Señor, se congregaban, mejor dicho, llegaban a las 9 de la mañana, que 9:49 de la mañana ya estaban orando aquí, ¿sí? Señor, y oraban, no sé, por una relación, ¿sí? O sea, ya se sentían solitos y querían casarse y querían. ¿Listo? O oraban por un trabajo. Señor, ya llevo un tanto tiempo sin trabajo y quiero el trabajo. Oraban por entrar a una carrera, le habían dado a todas las universidades y no podían y querían entrar. Y esas personas en medio del dolor, ¿saben qué hacían? Venían, ¿sí o no? Ahí estaban y en medio del dolor orando y leyendo la palabra. Y uno ora, Señor, por favor, ten misericordia, cumple el deseo de este corazón. ¿Y saben qué pasa la otra semana? Oye, qué chévere, ¿te salió el trabajo? Sí, qué bien, nos vemos el domingo. Pastor, es que el trabajo... No, bueno, te cuadraste con este man, súper, qué chévere, oye, un buen tipo, ¿no? Sí, bueno, listo, entonces te espero el sábado en el grupo de jóvenes. Vamos a salir a cine o lo que sea. El progreso es también una tentación. Porque es un terreno fértil para que florezca la arrogancia. Y tenemos una clase de vida donde usamos a Dios para mis proyectos. No quiero construir sus proyectos, sino que uso a Dios para que Él construya mis proyectos a mi voluntad. Y eso se llama arrogancia. Así que cuando me pides que ora para que este año sea un año próspero, yo oro para que sepas qué hacer con esa prosperidad. Esa es mi oración. No que prosperes, sino que sepas qué hacer con esa prosperidad. Ahora, les mencioné este artículo que estaba en El Tiempo y este señor que criticaba todas las cosas. Y otra de las cosas que critica de la Torre de Babel es que ellos eran muy tontos en su construcción de las construcciones. Vean lo que dice este señor, se llama Hernán Toro. Dice así: hasta una persona con conocimientos exiguos de albañilería sabe que las leyes físicas hacen imposible construir una torre de 500 kilómetros de altura hecha con los más avanzados materiales de la era espacial. Muestra la absoluta ignorancia científica del autor plasmada en lenguaje mítico. ¿Cómo explica uno eso? Porque ellos dicen que quieren una torre que llegue hasta los cielos. Tan pronto como se inventó el ladrillo, empezaron a hacer en Mesopotamia, Asiria y Babilonia una serie de construcciones gigantescas, masivas, que se llamaban zigurats. Y a continuación les tengo algunas fotografías de unos zigurats. Estos son uno de los zigurats más primitivos. Es toda una montaña, más o menos esta montaña alrededor genera una base de unos 60 metros, es decir, establecían una base de ladrillo de 60 metros y hacían una construcción piramidal. Esta es una de las maravillas de zigurats. La siguiente, Anita, por favor. Este es uno de los zigurats más altos que se ha construido. Está en este momento en Irak. Masivo, ¿no? Grande, gigantesco. Vean que se construían la ciudad a todo alrededor. Dale la siguiente, Anita, para explicar una cosita. Todo alrededor era la ciudad y en la cumbre se adoraban a los dioses. ¿Listo? En la cumbre se adoraban a las deidades. Ahora, recuerden que esta es una cultura altamente visual. Es una cultura altamente simbólica en la forma de comunicación de su lenguaje. En Babel, ¿listo? Y llegan al borde del zigurat y van a ver hacia arriba. ¿Cuál sería la cumbre del zigurat?
Siguiente. Si ustedes ven desde la parte de abajo del sigurat hasta arriba, ¿cuál es la cumbre del sigurat? El cielo. El lugar donde se van a encontrar con ese Dios. Esto no se trata de una construcción quijotesca, se trata de un proyecto idolátrico, donde se adora algo que no es Dios. Un sigurat es una construcción donde adoramos otras cosas que no son Dios. Y lo más amoroso que Dios puede hacer es seguir derribando sigurats. Porque nosotros, por más de que no lo hagamos físicamente, en nuestro corazón podemos tener construcciones que son egoístas y orgullosas. Y les quiero dar 3 características para finalizar. 3 características de cómo es un sigurat, para que diagnostiques si en tu corazón has construido esto. Primero, un sigurat es un espacio idolátrico, donde los seres humanos decimos, hagamos esto para adorar algo que no es Dios. Encontramos nuestro valor y sentido en cosas que no son Dios. Y a veces no se trata de cosas necesariamente malas. A veces se trata de cosas que son potencialmente buenas, usadas para el mal. Encontramos adoración y gloria en cosas que no son Dios. ¿Ustedes qué creen que la gente recordaba cuando veía los sigurats? Decía, qué grande es Dios. O decía, uy, qué grande es Juan, qué grande es Pedro, qué grande es Diego. Una pregunta, cuando la gente ve tus proyectos dice, qué buen Dios el que tiene esa persona, o dice, qué persona tan talentosa. Segunda característica, ¿vieron? Que ellos dicen, vamos a construir una torre que llega hasta el cielo, y dicen, y haremos famoso nuestro nombre. Un sigurat otorga identidad. Porque todos los seres humanos queremos trascender, queremos hacer algo que valga la pena. Todos los seres humanos queremos ir más allá de los límites de lo que nosotros somos, queremos dejar una huella en este mundo. Pero la pregunta fundamental es, ¿qué clase de huella vas a dejar? Y nos definimos a partir de eso que logramos. Vean, nosotros, por ejemplo, en la actualidad nos definimos a partir del trabajo, ¿sí? De nuestra profesión. Cuando yo te pregunto quién eres, porque eso es identidad, ¿quién eres? Normalmente lo primero que decimos es nuestra profesión, ¿sí o no? Mucho gusto, Miguel Ángel Pulido, soy pastor. Mucho gusto, soy médico. Mucho gusto, soy... ¿No les parece que nuestro contexto está definiendo nuestra identidad? Uno de los grandes sigurat que hemos construido es el trabajo. ¿Saben cuál es una de las épocas de mayor depresión en la vida de un ser humano? En la actualidad. Cuando se pensiona. ¿Sí, en serio? ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque me siento inservible, un bueno para nada. Y como he basado mi identidad, lo que soy, en lo que hago, como ya no hago, entonces no valgo nada. ¿Lo expliqué? O pensemos en las relaciones. Ustedes no se imaginan la cantidad de jóvenes que yo he tenido que aconsejar por dependencia malsana en relaciones. Yo sé que eso suena muy bonito, pero es muy peligroso cuando se toma literalmente. Cuando le dicen, si tú no estás, yo me muero. Suena lindo en la poesía, pero en la práctica es muy peligroso. Cuando imbuimos lo que somos en otra persona y la idolatramos. Vean, y se los digo porque estoy empezando en esta carrera hace 1 mes y 5 días. Pero existe una tentación muy grande de basar nuestra identidad en nuestros hijos. Porque uno empieza a soñar cosas para este chiquitín, ¿sí o no? Uno empieza a querer cosas para él, pero es muy fácilmente que yo empiezo a soñar que él sea lo que yo quiero que él sea. Y cuando idolatramos algo, dejamos de disfrutar.
O si no, pregúntele a todos sus papás que le dicen a su hijo: usted va a ser abogado. ¿Por qué? Porque yo soy abogado. Y el chino quiere salir músico. Y lo primero que le dicen es: ¿y de qué va a vivir? ¿Sí o no? Siempre. ¿Sí? Músicos, descárguense, ¿sí? Porque es así. Y entonces, como él no es lo que yo quiero que sea, lo dejo de disfrutar. En vez de verme a mí mismo como un acompañante de Dios en este proyecto sagrado de levantar la vida de otro ser humano. Dejamos de disfrutar las relaciones cuando idolatramos a la otra persona. Cuando basamos nuestra identidad en algo que no es Dios, ese algo tarde o temprano va a colapsar. Y por último, una tercera cosa de los sigurats que levantamos. Pueden leer conmigo, ahí lo tienen en sus bosquejos. En el versículo 4 dice: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Eso es idolatría. De ese modo nos haremos famosos, identidad. Y lo último dice: evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Cómo se llama eso? Seguridad. Pero a la luz de Génesis se llama desobediencia. Ustedes lo tienen en sus bosquejos. Vean lo que Dios le había dicho al ser humano en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. ¿Llenen qué? ¿Llenen la tierra? O sea, váyanse, háganle, pelados. ¿Y qué querían hacer estas personas al construir este sigurat? Quedarse ahí. Cuando Dios te llama a la aventura, cuando Dios te llama a salir, ahí la seguridad es una forma de desobediencia. Es una forma muy fácil de llamar a los ídolos seguridad. Porque nosotros descansamos cuando Dios nos dijo: movámonos. Es muy fácil permanecer en ese estatus, aunque Dios te haya dicho: ven, ven, yo quiero que vayas y salgas. Eso es desobediencia. Y por eso mostramos al principio el video. ¿Vieron? ¿Lo leyeron del Padre Nuestro? Y se da uno cuenta que el Padre Nuestro es una de las oraciones más hipócritas que hacemos los cristianos. Hay una partecita del Padre Nuestro que dice: el pan nuestro de cada día. ¿En serio? ¿De verdad? ¿A usted le encanta no saber qué va a comer mañana? ¿En serio? O sea, decimos el pan nuestro de cada día. ¿De verdad? ¿En serio? O sea, ¿usted se sentiría tranquilo? ¿Y qué va a almorzar hoy? No, pues Dios proveerá, no tengo ni... ¿Y mañana? No. ¿Usted se sentiría tranquilo? Honestamente. Oramos eso del pan nuestro. Nosotros queremos el pan de todos los días. Pero el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque confiamos más en la provisión de Dios que en el Dios que da provisión. No es solo un juego de retórica, queridos hermanos. Se los digo literalmente. Nosotros oramos porque Dios provea, porque confiamos en la provisión de Dios. Pero tenemos que dar un paso más allá y empezar a confiar en el Dios que da provisión. Es diferente, es distinto. Entonces, ¿has construido sigurats últimamente? ¿Has construido proyectos idolátricos? ¿Proyectos que te otorgan identidad en cosas que no son Dios? ¿Proyectos que evidencian desobediencia a Dios? Y hasta este punto todos nos sentimos mal y decimos: sí, soy una porquería. Pero como ustedes saben que no me gusta terminar con eso. Me gusta terminar con esperanza. Porque este texto, creo yo, da esperanza. Después de Génesis 11 está Génesis 12. Esa es la historia de la siguiente manera. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra. Ven que Dios insiste que vayan.
Vayan, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré que famoso tu nombre y serás una bendición. ¡Wow! ¿No les parece increíble eso? Porque vean, una cosa primero. Vean que el proyecto de Dios, al llamar a Abraham, no es un proyecto egoísta y orgulloso. No es que Abraham diga, yo fui llamado por el Todopoderoso. No. El proyecto de Dios para Abraham es que sea de bendición a otros. Una de las buenas formas de saber si estamos en un proyecto de Dios es porque nuestros proyectos muestran amor por otros seres humanos. ¿Podemos hablar de teología heavy metal, por favor? ¿Un momento? Por un momento, pensemos en la discusión teológica que hay entre la predestinación y el libre albedrío. Si ustedes alguna vez se meten a algún foro de teología, los felicito porque no tienen muchas cosas que hacer, pero bueno, se meten a un foro de teología y se van a dar cuenta que una de las grandes discusiones a lo largo de los siglos es si somos salvos porque se nos predestinó o porque lo elegimos. Y en la Biblia uno se da cuenta que son ambas cosas. Les pregunto, ¿Dios escogió a Abraham? ¿Y Abraham decidió caminar con Dios? O sea, ¿es predestinación o libre albedrío? Sí, ¿listo? Pero el problema de la discusión de la predestinación es que muchas veces se trata de determinar quién está afuera y quién está dentro. Es decir, usted es salvo, usted no es salvo, usted es salvo, usted no es salvo. Para el cielo o para el infierno, para el cielo, porque para eso sí somos buenos los cristianos, ¿sí o no? Para mandar a todo el mundo al infierno, para el cielo y para el infierno, para el cielo y para el infierno. Y la gente dice, gracias a Dios yo fui predestinado. La mejor forma de saber si una persona fue predestinada no es después de la muerte, es en esta vida. ¿Por qué? El llamado de Dios es instrumental, es decir, es un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin del llamado de Abraham? ¿Te llamo para que te sientas que te llamé? No, te llamo para que seas de bendición. Se las pongo aún más loca y me pueden tirarlas. Aquí les tengo piedritas. Aquellas personas que hacen de la predestinación un motivo de orgullo están construyendo un zigurate. Si tú eres salvo y te sientes orgulloso por ser salvo, no estás entendiendo la esencia del cristianismo, porque no somos salvos para estar orgullosos, somos salvos para bendecir a otros. Y vean, por favor, que Dios tenía una voluntad de bendecir a Abraham. Y una de las formas como Dios lo bendijo es: haré famoso tu nombre. ¿Qué querían hacer las personas en la Torre de Babel? Construirse un propio nombre, pero para Abraham Dios quería construir su nombre. ¿Vieron? ¿No les parece eso extraordinario? Que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, porque a veces pensamos que siempre la voluntad de Dios es absolutamente contraria. Normalmente cuando los jóvenes se acercan y me preguntan por alguna relación o alguna cosa así, yo les pregunto, oye, ¿tú crees que es la voluntad de Dios? Me hacen una cara, como si les hubiera dicho que soy la peor persona. ¿Y tú crees que esa relación es la voluntad de Dios? Porque en el fondo de nuestro corazón pensamos que nuestra voluntad es mejor que la de Dios. Porque como los de Babel, pensamos que tenemos que construir nuestra vida, que tenemos que construir nuestra identidad, que tenemos que construir nuestro reconocimiento. Pero nos hace bien recordar que después de Génesis capítulo 11 está el capítulo 12. Y es Dios quien le dice a Abraham: haré famoso tu nombre. Cantamos que Jesucristo basta. ¿En serio?
¿De verdad es suficiente para ti? ¿De verdad confías que si Él te va a disciplinar, lo va a hacer por amor? ¿De verdad te atreverías a hacer conmigo la oración? Señor, disciplíname este año. Derriba todos los sigurats que he construido, porque solo quiero honrarte a ti. Y eso es un acto de suprema confianza. Yo no sé si ya de pronto ustedes han escuchado esta historia, pero resulta que hubo un niño que estaba dentro de su casa, sus papás estaban en el primer piso y por alguna chispa eléctrica y todo eso se empezó a incendiar el segundo piso de la casa y los papás trataron de subir para sacar al niño, pero estaba tal el incendio, el fuego y el calor que los papás tuvieron que salir mientras llegaban los bomberos y todo, y el niño estaba en su cuarto y las llamas se iban acercando cada vez más hacia su cuarto. ¡Qué angustia! ¿Sí? ¡Qué angustia uno como papá! Ver que su hijo básicamente está a punto de ser achicharrado en el segundo piso y uno aquí abajo sin poder hacer nada. El niño se asoma por la ventana. Él no ve nada por el fuego, el humo, todas las cosas que están pasando. Y el niño dice: papá, papá, ¿dónde estás? Y el papá abajo, justo abajo de la ventana, le dice: amor, aquí estoy, salta, salta. Y el niño le dice: papá, no te veo, no te veo. Y el papá le dice: tú no me ves, pero yo sí. Y eso es lo que importa. Queridos hermanos, yo no sé a qué proyecto nos está llamando Dios. Y yo sé que sienten que no veo nada, pero Dios sí los ve. Y eso es lo que importa. Oremos. Quisiera invitar a las personas que deseen hacerlo. Estamos comenzando el año, tenemos proyectos, planes, propósitos, construcciones. Y a la luz de este texto están diciendo: Señor, yo quiero cumplir tu voluntad para mi vida. Yo no quiero seguir construyendo sigurats, sino que quiero construir tus proyectos y dejar que tú construyas tus proyectos en mí. Ya no quiero idolatrar otras cosas, ya no quiero basar mi identidad en mi trabajo, en mis hijos, en mis relaciones, la quiero basar en ti, Señor. Si esa es tu oración y estás diciendo: Señor, que este año yo pueda experimentar tu amor, y vas a hacer una oración sumamente revolucionaria que dice: Señor, quiero que este año me disciplines en lo que tienes que disciplinarme, quisiera pedirte que te pongas de pie, por favor. Y vamos a adorar a nuestro Señor. Y hagámoslo con libertad. Si queremos levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos, digamos: Señor, tú eres suficiente. Señor, gracias porque nuestro corazón es un altar y nos damos cuenta que con una facilidad pasmosa construimos altares a otros dioses. Incluso esos dioses somos nosotros mismos. Somos tan orgullosos y tan egoístas. Haz colapsar todos los proyectos idolátricos que tenemos en nuestro corazón. Nos puede doler mares, pero es lo mejor que nos puede pasar, Señor. No vemos, Señor, la verdad no vemos, pero tú nos ves y queremos saltar en tus manos. Queremos salir de nuestra seguridad a todos esos lugares donde tú nos estás diciendo: deja tu tierra, vamos afuera. Queremos obedecerte, Señor, y dejar de pretender ser nuestros propios dioses. Te cantamos con todo nuestro corazón, Señor, y reconocemos que tú eres suficiente.